Bien, nos encontramos con don Antonio Zamora. Ahora. Bien, nos encontramos con don Antonio Zamora, ejecutivo senior de inversión y ex gerente regional de Euroamérica, corredora de bolsa. Don Antonio, ¿en qué se fija usted para comprar una acción? ¿Cuál es su visión para comprar una acción? Bueno, hay dos parámetros súper importantes. Uno son los fundamentos y los otros es el análisis técnico. Los fundamentos están dados por la noticia del comportamiento de la acción y el desarrollo que tiene una compañía. Por ejemplo, en el caso eléctrico, muy importante es hoy día saber, en primer lugar, cuál es el crecimiento que tiene el consumo eléctrico, cómo ha ido creciendo año a año. Dos, es qué compañía, qué combustible ocupa la compañía generadora eléctrica. Se ocupa petróleo, se ocupa carbón, se ocupa agua, como el caso la hidroeléctrica. Fundamentos son las noticias que están apareciendo día a día del comportamiento de una acción. Fundamentos es aquella noticia de que está entregándose el mercado, que está entregando cada compañía con respecto, por ejemplo, a una emisión de acciones, a un proyecto nuevo, el caso de cartones, que está comprando hectáreas en Brasil, para seguir desarrollando la celulosa. Pero a su vez también hay que considerar que la celulosa en Estados Unidos ha venido disminuyendo su valor. Por lo tanto, los fundamentos son importantes para la toma de una decisión. ¿En qué papel invertir? El análisis técnico te indica cuándo invertir. En base a los flujos históricos que tiene el comportamiento de una acción, te va indicando en un momento dado si conviene comprar hoy, conviene comprar mañana, o venderse en un momento dado. Excelente. Y ahora, en cuanto a eso mismo que usted decía, el tema de la estrategia, como comprador de acción, ¿cuál han sido sus estrategias personales? Y a la misma vez, ¿cuál le han dado mayor resultado en cuanto a considerando las dos cosas. Por ejemplo, es clave el estar al tanto de lo que está pasando en los mercados internacionales, con los distintos tipos de productos. Los commodities hoy día es clave cuál es su comportamiento, el precio del petróleo, cómo ha venido subiendo, el precio de la celulosa para poder invertir en Copeco, o poder invertir en cartones, o invertir en cualquier otro papel relacionado con celulosa. Eso por un lado, tomar los fundamentos como base. Y lo otro, el análisis técnico para poder determinar cuándo comprar. Claro. Eso es clave para la toma de decisión de en qué papel invertir. Ahora cuando yo invierto, hay ciertas cosas que a mí me dicen cuando yo vender mi acción. Ahora, ¿qué suceso, con respecto a eso, qué suceso económico o no económico pueden afectar en la acción de mi empresa, digamos? Bueno, hoy día los mercados son, dado el hecho de que están todos al mismo tiempo, estamos comunicados con todo el mundo. Hoy día cualquier noticia en cualquier parte del mundo afecta todo, no solamente el mercado chileno, sino que todos los mercados del mundo. El mejor ejemplo es el caso de las Torres Gemelas, que viene desde los años 2000, en que se produjo ese hecho y las bolsas inmediatamente reaccionaron. Después de eso, o antes de eso, vino el hecho de la guerra del Golfo, también se afectó, vino el lunes negro, el martes negro, y todos esos hechos que van afectando el comportamiento del mercado. Ahora, la crisis subprime indudablemente también afectó no solamente los mercados, sino que los mercados americanos, sino que también todos los mercados americanos. Es decir, todos los mercados son sensibles a cualquier noticia que se produzca Excelente. Y ahora cuando hay una noticia y hay una baja en las acciones, ¿por qué considera usted que las acciones ahora están bajando tanto, digamos, este último periodo? ¿Por qué hay una baja radical en la acción? Bueno, producto del problema del subprime, indudablemente que produjo una baja en todas las acciones, porque las compañías y bancos norteamericanos que estaban demasiado endeudados con activos tóxicos que se le llamaron, indudablemente produjeron en esos bancos pérdidas, pero impresionante. En el caso del Citi, la acción del Citi llegó a valer $52 la acción, y cayó a los
$1 y 50 centavos, ¿ya? ¿Y eso por qué? ¿Cierto? Porque dentro de su patrimonio se tenían ciertos activos tóxicos. Hoy día hay muchos bancos en el mundo que siguen teniendo activos tóxicos. Y mira, se habla, ¿cierto?, de 3.000 trillones, 5.000 trillones de dólares en activos tóxicos. Y esos 5.000 trillones en activos tóxicos todavía, ¿cierto?, no se puede determinar dónde están. Entonces, indudablemente los mercados están muy sensibles a esa situación. Cualquier cosa, ¿cierto?, que aparezca, ¿cierto?, como un hecho, ¿cierto?, de reactivación, hay que tener siempre en cuenta, ¿cierto?, esos activos tóxicos que están afectando, ¿cierto?, a la mayoría, ¿cierto?, de los bancos del mundo. No solamente a los americanos, sino a los europeos, asiáticos, e incluso hay algunos chilenos que no han reconocido, ¿cierto?, que dentro de sus activos, ¿cierto?, pueden tener activos tóxicos. Bien. Ahora, ¿cómo mide el riesgo usted de su portafolio? ¿Cómo yo mido el riesgo de un portafolio de acciones, digamos? Bueno, el portafolio, ¿cierto?, en realidad, ¿cierto?, se va midiendo día a día. ¿Y por qué día a día? Por el mismo hecho, ¿cierto?, de que estamos en una economía tan globalizada que cualquier hecho que afecte, ¿cierto?, al mundo o específicamente a algún commodity, indudablemente, ¿cierto?, se afecta de inmediato, ¿cierto?, esa acción. Por ejemplo, en el caso de Iansa, ya en Chile, ¿cierto?, una acción que se dedica, ¿cierto?, exclusivamente a la producción de azúcar. Si el precio del azúcar internacional, ¿cierto?, sube, producto de los tifones, ¿cierto?, en India, ¿cierto?, o en Europa, ¿cierto?, o en Asia, y que Cuba, ¿cierto?, ha tenido también problemas, ¿cierto?, en producción de azúcar, indudablemente el precio internacional del azúcar, que es un commodity, ¿cierto?, sube, y sabemos inmediatamente, ¿cierto?, de que eso afecta, ¿cierto?, al precio del azúcar, y ya eso, ¿cierto?, debería ser subir. ¿Ya? Ahora, en cuanto, ya para, digamos, ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué consejo le daría usted a una persona que quiere invertir, o dónde invertir? ¿Qué hago yo como persona para poder invertir? ¿Hay algún consejo, o algo que ha pasado en su vida personal que sabe mira, que siempre la inversión en acciones, que es renta variable, lo dice, ya, es variable, tiene que considerarse como una inversión de largo plazo. Siempre como una inversión de largo plazo. A no ser que tengas la asesoría, ¿cierto?, de una empresa o de una persona, ¿cierto?, que maneje esta información, ¿cierto?, en la punta del dedo. Pero toda inversión, ¿cierto?, ya en acciones debe ser considerada, ¿cierto?, como una inversión de largo plazo. Es decir, inversión que no tenga un destino definido. ¿Ya? Es una inversión, ¿cierto?, de largo plazo. Perfecto. Le damos muchas gracias, don Antonio. No hay problema. Muchas gracias Si necesitan por su tiempo. Y ya. Bien. Pero es clave, ¿eh? Sí. Ah, ¿Ya? Córtelo.